Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Y comenzamos hoy con un ejercicio de evaluación utilizando validación. Vamos a arreglar esto. Validación cruzada. Y definimos primero la proporción de datos que deseamos asignar a cada conjunto. ¿A qué conjunto de datos me refiero aquí? A el de entrenamiento y al de prueba o al de validación. El conjunto de datos que vamos a utilizar es la muestra que escogimos de ese universo. Si fuésemos a hacer un estudio de prevalencia de una enfermedad en nuestro país, necesitamos una muestra aleatoria de la población. Y de esa muestra contamos cuánto tiene esa característica en particular. Digamos, si es diabetes, cuántas personas de esa muestra tienen diabetes. Y con esta información estimamos el parámetro que queremos estimar, que es la prevalencia de diabetes. Y digamos que para hacer este estudio obtuvimos una muestra de 5.000 personas. Así que esa es la muestra que tenemos, no tenemos más nada. No vamos a hacer otro estudio para buscar otra muestra. Así que como esa es la muestra que tenemos, entonces vamos a partir a dividir esa muestra única en dos porciones, una de 70% y una de 30%. En este caso estamos utilizando el conjunto de diamantes que tiene aproximadamente 50.000 observaciones. Pero como eliminamos unas observaciones, pues entonces va a tener menos. Vamos a buscarlo por aquí. Adiós, ¿verdad? No es Air Quality. Buscar el paquete donde están esos datos. Cargamos a sistema la información. Miren aquí, 53.940 observaciones. Y vamos a ver dónde es que decidimos aquí. Aquí decidimos que vamos a escoger, ¿ves? Esto es un lenguaje, esto es lo que llaman dplyr o the language of grammars. Y estamos diciendo aquí, diamantes, el conjunto de datos diamantes va a ser igual al mismo conjunto de datos, pero vamos a filtrar por la variable quilates aquellos que son menores a 2.5. Y por lo tanto, ahora en vez de tener 54.000 observaciones, tenemos 53.814. Porque ejecutamos este filtro. ¿Ah? Eso fue lo que sucedió ahí. ¿Y cuánto es 70% de este filtro? 0.70 por el tamaño de el número de observaciones. Son 37.669. Y 1 menos 70 es 0.30, 16.144. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a escoger, sembramos la semillita, ¿verdad? Para poder reproducir esa observación y vamos a escoger prop. Mira aquí, prop significa 0.7. Así que estamos escogiendo con esta función que se llama samples, estamos escogiendo aleatoriamente observaciones de ese conjunto de datos de 54.000 observaciones. Y le decimos que yo quiero generar algo que se llama, un objeto que se llama train data de la base de datos Diamonds, y voy a escoger las filas cuyos índices escogí aquí. Y luego
el mismo conjunto de datos y voy a coger las filas cuyos índices no escogí acá arriba. Por eso tiene un negativo aquí. Y por lo tanto, vamos a correr esto. Bueno, vamos a correrlo todo para que salga exacto. Punto 7. La semilla. Train. Mírenlo aquí. Lo que calculamos ahorita. 37.758 y 16.182. Y aquí le estoy diciendo que esto se va a llamar Train Data para yo tener una referencia, ¿verdad? Mis datos de entrenamiento y Test Data, mis datos de prueba. Y ejecutamos el modelo lineal en el subconjunto de datos de entrenamiento. Por esta razón, aquí en este modelo lineal no utilizamos diamantes, diamonds, no utilizamos este. O de hecho, fíjate, aquí vamos a hacer un cambio. Bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero aquí, si se fijan, en este caso, están todos los datos. Están todos los datos, no está en el subset de 2.5. Hay que tener cuidado qué base de datos se llama. En este caso estamos modelando con todos los datos. ¿Vieron? Como yo lo sé, porque el que tiene el subset se llama día M. Pero aquí no tiene el subset. Estamos llamando a diamantes. Así que está el pendiente con qué dato uno está utilizando. Y luego de decir, voy a ejecutar mi modelo con los datos de entrenamiento, se utiliza la función predict y la función min para calcular esa métrica que es la que hemos estado utilizando para decir cuál es el mejor modelo. Y hacemos una función que básicamente le dice cuál es el valor actual y cuál es el valor predicho. Esta función toma dos argumentos. El actual, que son los valores reales de la variable respuesta, nuestra y predicted, que son los valores predichos por nuestro modelo. Y aquí observan una función que se llama predict, y le digo train con el train data, y en mi MSE, en mi función, le pongo los datos observados y los datos predichos y ello me calcula ese MSE. Y ahora hacemos lo mismo, pero con los datos de prueba. Voy a predecir con mis datos de prueba y luego calculo mi MSE con mis datos de prueba. Test Data Price. ¿Ves que aquí tienes Test Data? Aquí tenemos cuando calculo cuando utilizo la función MSE que creamos nosotros. Aquí estoy llamando la base, el conjunto de datos test y su variable. Y el resultado, míralo aquí, de esa predicción con los datos de prueba. Y se comparan ambos resultados. Uno es 234, 239, el de entrenamiento, y 25, 27, 917. De hecho, si observan, el MS de prueba es mayor que el de entrenamiento. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué dijimos ahí el que queríamos? Que nuestro MSE de pruebas fuese menor. Eso es lo que estamos buscando. El MSE de prueba pues, debe ser menor. Pero solamente comparar un modelo no es suficiente. El modelaje es iterativo y necesitamos crear muchos modelos. Se recuerdan que teníamos 4 modelos previamente. Así que tenemos el modelo 2 y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el modelo 3, hacemos el mismo procedimiento y el modelo 4. De hecho, vamos a repasar qué es el modelo 1, 2, 3 y 4. El modelo 1 es
un modelo lineal simple, donde estamos evaluando quilate, cuál es la relación entre quilate y precio. Luego el modelo 2 es el logaritmo de quilate contra precio. El modelo 3 es un polinomio cuártico. Y el modelo 4 es un modelo donde tenemos un modelo aditivo, un modelo múltiple, polinomial, uno logarítmico, con un polinomio a base de exponente 10. O sea, tiene 10 inflexiones, no es exponente 10, sino un polinomio de 10 elementos, por lo tanto tendría 10 inflexiones. Y este resultado para cada uno de mis modelos en mis datos de entrenamiento y en mis datos de prueba, entonces los grafico. Aquí está graficado solamente los MS de entrenamiento. Y observen, este es, vamos a buscar el lapicito. Este es el simple LM. Este es el logaritmo, el logarítmico. Y miren cómo aumenta ese MC. Así que nada más por este valor ya sabemos que el logaritmo no es mejor que ningún otro modelo. Entonces tenemos el de flexibilidad que le llamamos 3 y este es el modelo polinomial cuártico y este es el que tiene el log plus 10, un polinomio de 10. Y observen cómo el LM, el cuártico es mejor que LM, pero habíamos dicho ayer que, bueno, no parece que es tanto y ¿verdad? Y nos tenemos que preguntar, ¿esta diferencia es suficientemente importante y buena para complicar mi modelo? En otras palabras, siempre hay un concepto que no lo había mencionado, que es parsimonio, ¿verdad? El modelo debe ser parsimonio. ¿Qué es parsimonio? Lo más simple posible. Y observamos aquí que cuando incluimos el logaritmo más el polinomio de 10 inflexiones, el MC no mejora mucho, pero mejora. ¿Y por qué mejora? Eso mismo. Mientras más grande las inflexiones. Mientras más grande el modelo, siempre va a mejorar el MC de entrenamiento y siempre va a mejorar la R cuadrada. Siempre va a haber algo que va a encontrar en los datos. Por esa razón estamos estudiando validación cruzada, porque entonces ahora esos MS de entrenamiento los tenemos que comparar con los MS de prueba. Así que calculamos los MS de prueba y observen qué interesante. ¿Ven lo que sucedió? Oh, Jesús. Aquí. Vamos a ver si este lapicito. ¿Por qué me hace eso? Aquí está exactamente el modelo lineal, el logarítmico. ¿Se recuerdan que subió? El cuártico y este es el logarítmico plus 10 por el polinomio. ¿Y qué significa esto? Esto es la mejor evidencia exactamente sobreajustó el modelo. Y esto es un mega ejemplo de cómo sobreajusta el modelo. Pero cuando lo pones en prueba, en los datos que el modelo no ha visto antes de ser entrenado, dice, yo no puedo predecir nada aquí. Nada. ¿Ok? Exactamente eso ocurrió. Una gran sobreestimación. Por lo tanto, significa que este es un modelo de alta varianza. Porque cuando entras un conjunto de datos nuevo, esa estimación va a variar. ¿Ok? Este es tremendo ejemplo.
repasen esta diapositiva porque este ejemplo y esta programación, pues ese ejemplo es bien importante. Observamos que el MSE con los datos de validación aumentó cuando se incluyó el logaritmo cúbico al modelo, a diferencia del MSE con los datos de entrenamiento. Y miren el resultado de ese modelo. Si lo observan de cerca, no es suave, es bien errático. Es difícil de verlo porque los datos son bien grandes, ¿verdad? Desde $300 hasta 18,000. Pero si lo van a ver, tiene esta curva. Aquí como que hace unos movimientos también. Aquí hay otros movimientos. Mira aquí esta curva aquí. Esta curva acá. Esta otra curva aquí. Esta inflexión aquí. Y aquí tiene otra inflexión. Aquí tiene otra inflexión. Por lo tanto, está memorizando exactamente estos datos de entrenamiento. Y cuando le ponemos algo diferente, dice, no, yo nunca observé eso. Nunca observé ese patrón. O este patrón no le, perdóname, ese patrón no lo encuentro en estos datos nuevos. Yo espero que este ejemplo le hayan servido. Ahora, estamos hablando de que estamos utilizando una partición. Los datos de entrenamiento y los datos de prueba. No obstante, si obtenemos la estimación del LMC con nuevas muestras, en otras palabras, si hacemos una nueva partición y otra partición adicional y otra partición adicional, vamos a tener diferentes MSs. Por lo tanto, lo que podemos decir es que solamente utilizar una sola partición nos puede proveer un mean square error diferente. Como notan, el MC o la curva de comparación es bien similar entre todas las diferentes muestras. Sí es similar. Lo único que puede estar sobre o subestimando el promedio real, ese mean square error. O sea, ese mean square error real está entre este resultado y este resultado. Y como esta variabilidad es un problema porque tú quieres ser lo más exacto posible, entonces hay otras formas de sobrepasar esa limitación. Nuevamente, lo que acabamos de hacer es bueno, pero tiene una limitación. Y la limitación es que el resultado real está entre todas estas opciones. No lo sabemos. ¿Ok? Así que esto es otra forma de hacer exactamente lo que hicimos. Limitaciones del modelo de validación por medio de una muestra, que es lo que acabamos de hacer. El estimado del error del modelo puede tener mucha variabilidad. Lo que acabamos de decir, mírenlo aquí. Estos son los estimados del error del modelo. Esta variabilidad proviene de la distribución de los datos que quedan incluidos en la muestra de entrenamiento y validación. O sea, que cuando tú vas a agarrar una muestra, que es exactamente el concepto que estamos hablando ayer cuando vimos Radian, ¿verdad? Hicimos muchas distribuciones normales y la muestra tenía una distribución normal. Todas las muestras tenían una distribución normal, pero un poquito diferente. Pues exactamente lo mismo. Estás escogiendo unos datos que son un poco diferentes. Debido a que los datos se entrenan en una muestra de la muestra original, proveyendo menos datos para realizar el modelo. Por eso es que tenemos esa variabilidad. Por lo tanto, es posible que la tasa de error pueda estar sobre o subestimada. Digamos que el promedio de todas estas muestras es por aquí y escogemos este valor. Podemos tener la suerte de que escojamos este valor, que está súper cerca del promedio. Pero podemos tener la mala suerte que sea este o este. Así que estamos sub o sobreestimando. Los métodos estadísticos que ejecutan peor en el conjunto. Estos métodos estadísticos van a ejecutar peor en conjuntos de datos pequeños.
porque no tiene una representación posible considerable de todas las opciones. Así que, a pesar de que lo que acabamos de ver es una buena opción, tiene unas limitaciones que ya se han sobrepasado. ¿Por qué les presento esto? Porque es importante entender este concepto de una sola partición para que podamos entender los métodos que mejoran sobrellevan estas limitaciones. Y uno de esos métodos, que no vamos a entrar mucho en él, pero solamente para que lo conozcan, es algo que se llama Leave One Out Cross Validation. Deja solamente uno y haz una validación cruzada. Este método es parecido al de validación cruzada, pero mejora las limitaciones antes descritas, debido a que reduce el sesgo del estimado del error, no sobreestima el error de validación y no provee gran variabilidad en el estimado del error. Así que esto es unas ventajas de utilizar el Leave One Out Cross Validation versus el Cross Validation. Como desventaja, es computacionalmente intenso, especialmente si el número de observaciones es grande. ¿Por qué es computacionalmente intenso? Porque lo que hace ese modelo es que tú tienes un conjunto de datos, dejas una observación fuera y haces el mean square como si fuera el grupo de validación, haces el mean square error en todos los datos adicionales y vas haciendo este proceso. Si la base de datos es de 55.000 observaciones, pues 55.000 veces, ¿verdad? Y es como que un poquito eficiente. Por lo tanto, hay un método que provee las mismas ventajas que el Leave One Out Cross Validation, pero es menos intenso en términos de recursos de computación. Y este sí lo vamos a estudiar, que se llama K-Fold Cross Validation. Fold es de dobleces, ¿verdad? Y K significa que es el número que decidamos. Vamos a hacer unas validaciones cruzadas con unas particiones de los datos que es mayor a 2, pero menor a hacerlo una y otra vez como el Leave One Out Cross Validation. Por lo tanto, este no se utiliza porque hay un proceso que es mucho mejor que el que vamos a estudiar con mayor intensidad. El objetivo de utilizar este método, K-Fold Cross Validation, y dependiendo del libro van a ver K, C, el autor lo decide, ¿verdad? Pero lo importante es que esta escala aquí, esta constante, no es una constante, este letra va a ser, es una variable que te dice el número de dobleces que va a tener, que vamos a utilizar en esa validación. El objetivo de utilizar este método es determinar qué tan bien desempeña un procedimiento estadístico en datos independientes. ¿Cuáles son los datos independientes? Esa muestra que vamos a estar utilizando. ¿Y qué tan bien desempeña? Pues es exactamente el ejemplo que acabamos de ver ahorita, que observamos cómo diversos modelos se compararon con el MS de entrenamiento y el MS de prueba. Esto es exactamente lo que está diciendo aquí. Lo único que vamos a replicar lo que vimos ahorita con un modelo que sobrepasa unas limitaciones. Identificar el método estadístico que resulte en el error de validación más bajo cuando evaluamos diversos métodos o un método estadístico con diferentes grados de flexibilidad. Y además sobrepasar las limitaciones de los métodos presentados anteriormente. Y aquí tenemos el algoritmo de K-Fold Cross Validation. En este método se calcula un promedio del estimado del error, el MSE, mediante la creación de varios conjuntos de datos de validación utilizando los datos de la muestra original.
aquí sí le vamos a llamar datos de validación y no de prueba. ¿Por qué? Porque de todas maneras, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos nuestro conjunto de datos. Aquí están todos mis datos. Y aquí vamos a seleccionar nuestro conjunto de entrenamiento. Y nuestro conjunto de prueba. Sí vamos a tener este conjunto de datos de prueba. Ahora, Ay, disculpen. Ahora, pero con este método, nuestros datos de entrenamiento, aquí, lo que vamos a hacer es que tenemos dos particiones, pues ahora estos datos de entrenamiento los vamos a traer y vamos a generar K particiones. En este caso K es 5. Por lo tanto, este pedazo lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 particiones. Como mis destrezas de dibujar son tan malas, imagínense que estos son particiones, particiones iguales. Como aquí, que me dio bastante trabajo. ¿Ok? Pero se supone que estos sean igual de particiones aquí. Ahora, así que este conjunto de entrenamiento lo vamos a traer y los vamos a partir en K pedazos de aproximadamente el mismo número de observaciones. No necesariamente siempre va a tener exactamente el mismo número de observaciones. Depende de los datos. En este ejemplo es 500 y lo hice 5 particiones, pues dio perfecto. Pero no va a dar perfecto siempre. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tengo 5 particiones y 4 de esas particiones van a ser mis datos de entrenamiento. Y una de esa partición va a ser mis datos de validación. Pero el algoritmo se pone más interesante porque, ¿verdad? Aquí lo que le dije, ahora los 4, que son 400 son entrenamiento y estos 100 son partición. Así que cuando sucede eso, calculamos el MCE de el modelo de los datos de entrenamiento y de validación. Aquí ya calculamos los dos MCE. Pero luego aquel subconjunto, aquella partición que era validación, pasa a ser ahora de entrenamiento. Y uno de los que no fue de validación pasa a ser de validación. Y corremos el modelo y generamos mi MC de los datos de prueba y de los datos de validación. Y luego entonces este pasa a ser de validación y los otros entrenamiento. K4, la partición 4 pasa a ser de validación y los otros 4 va a ser de entrenamiento. Y K igual a 5 pasa a ser de validación y los otros son de entrenamiento. Ahora, tenemos 5, ahora terminamos con 5 MSE de validación. Así que esos 5 los promediamos. Y el promedio de esos 5 datos de validación, entonces es el MS de entrenamiento de prueba que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo eso? Para compensar por esto que sucede aquí. Así que en otras palabras, estamos promediando estas diversas posibilidades para tratar de llegar a un mejor estimado. Puede que esté sobre o subestimado de todas maneras, sí, pero no va a estar tan sobre o subestimado como en este caso. Va a ser un promedio de todas estas posibilidades. ¿Ok? Y eso es por esta razón es que entonces generamos este proceso de K-fold cross validation.
se recomienda entre 5 a 10 grupos. ¿Por qué se recomienda? Pues por muchas iteraciones, conocimientos, pruebas, ¿verdad? Dicen, mira, entre 5 y 10 ha sido sumamente eficiente. Menos da mucha variación, ¿verdad? No cumple con su propósito, pues más entiendo que es un overhead computacional innecesario, ¿verdad? Estamos haciendo demasiada computación innecesariamente. Este algoritmo se ejecuta para cada formulación de modelo que se realice. Así que si tenemos los 4 modelos que estábamos evaluando ahorita, cada uno de esos modelos vamos a ejecutar esto. ¿Ok? Pero no se asusten, hay procesos ya. Yo vi un par de caras asustadas ahí, en verdad que sí. Pero hay procesos ya estandarizados, automatizados, que hay que aprenderlos, que facilitan que ejecutar esto de una manera rápida. ¿Ok? Al seleccionar el mejor modelo, entonces, este es el modelo. Este modelo se utiliza para realizar predicciones. De hecho, antes de realizar predicciones, que no lo redacté aquí, entonces tú pruebas este modelo seleccionado mediante este proceso, lo pruebas en los datos de prueba. Vamos a dibujarlo nuevamente. Tenemos todos los datos, tenemos entrenamiento, tenemos prueba, ¿ok? Entrenamiento lo parto en 5. Estas 5 particiones van a iterar. Este va a ser validación, entrenamiento. Luego esto se convierte en validación y los demás entrenamiento. Luego esto se convierte en validación y los otros en entrenamiento. Y así sucesivamente. Y eso para todos los modelos que queramos poner a prueba. Para todos. Son 10 modelos, hacemos eso. Cuando escojamos el mejor modelo entre todos los modelos, entonces este resultado lo ponemos a prueba aquí. Y calculamos el MSE de prueba. Y si este MSE de prueba es menor o similar a este que resultó de todo el modelo de todos estos entrenamientos y validaciones que hicimos, entonces decimos, mira, está haciendo un buen performance, tiene un buen rendimiento en unos datos nuevos que nunca ha visto. Y recalco que nunca ha visto. No estos datos de prueba se van a utilizar solamente una sola vez. ¿Ok? Por eso es que ejecutamos y somos tan minuciosos de generar estas particiones. Para utilizar, esto es casi sagrado. Entonces va a utilizar una sola vez. Claro, si llegan nuevos datos, tenemos que pasar exactamente por el mismo procedimiento, porque son datos nuevos y queremos validar nuestros modelos con esos datos nuevos, porque a través del tiempo cosas cambian. Hay cambios climáticos, hay pandemias, hay distribuciones sociodemográficas diferentes y los modelos se van evaluando y reevaluando consistentemente a través del tiempo. Si de verdad depende del evento que estás estudiando, si haces un modelo hoy, no necesariamente es el modelo que te va a funcionar mañana o el modelo que te va a funcionar en un año. Nuevamente, dependiendo de qué estamos hablando. Si estamos hablando de diabetes, bueno, pues un modelo anual, a lo mejor, ¿verdad? Porque los datos vienen cada año y las tendencias de enfermedades crónicas no cambian bastante. Pero si tú estás modelando comportamiento de compra de un producto o de utilización de servicios o de vacunación, donde siempre tiene consistentemente una introducción de mercadeo, sistemas de educación que están tratando de modificar tu conducta, esos modelos van a tener que ser evaluados prácticamente diariamente, porque tú quieres ver cuál es el efecto de esas intervenciones que tú estás haciendo.
ya sean intervenciones salubristas o intervenciones económicas, ¿verdad? De algún negocio particular. ¿Alguna pregunta? Está divertido, ¿verdad? Este algoritmo se puede utilizar con cualquier método de regresión, con cualquiera. De hecho, es sumamente recomendado. Es reconocido por la comunidad científica como uno muy valioso y adecuado a ser utilizado. El resultado de este método tendrá variabilidad, como estábamos dialogando ahora. Sí, va a tener una variabilidad, pero esta variabilidad suele ser menor o mucho menor que la variabilidad en las estimaciones de error obtenidas por métodos de solo 2 muestras. A menudo proporciona estimaciones más precisas de esta tasa de error que la validación por lo que le conoce como Leave One Out Cross Validation, debido de que a pesar que el cross validation, el K-fold cross validation provee un resultado un poco más sesgado, su varianza es mucho menor cuando K es menor que N. Cuando el número de predictores, ok, aquí yo no sé si es el número de predictores o el número de fold, pero aquí tiene que ser el número de predictores. Cuando el número de predictores es menor que N. Déjame ver. No, el número de particiones, porque we leave out one cross validation es K, son todos los datos. Tengo que verificar este K, pero creo que es el número de datos. Perdón, el número de particiones, pero se las debo. Ahora mismo no estoy claro. Estoy casi seguro que es el número de particiones. Pero lo importante, que el case-fold cross validation de los métodos que observamos es el mejor, porque tiene unas propiedades muy buenas. Es menos sesgado, pero un poquito más sesgado, pero su varianza es mucho menor, compensa. No es tan computacionalmente intenso. También está ya, hay muchos paquetes que te ayudan a correr estos procedimientos. Así que es es reconocido como uno valioso y adecuado a ser utilizado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ejecuta un case for cross validation. Ahora, en computación, tú puedes ejecutar lo mismo de diversas maneras y va a dar el mismo resultado si lo haces bien. O sea que aquí les voy a presentar un ejemplo con el paquete boot y posiblemente veamos otros ejemplos con otros paquetes. Pero al fin y al cabo debería dar el mismo resultado. La diferencia es cómo el programador diseñó ese paquete particular a ser utilizado. Algunos paquetes tienen algunas ventajas porque son computacionalmente más eficientes. Otros paquetes tienen unas ventajas porque son más fáciles de usar. ¿Okay? Lo importante es que se aseguren que el paquete o el software que están utilizando sea para ejecutar lo que ustedes quieren ejecutar. El paquete boot tiene funciones para ejecutar cross validation y bootstrapping. La función cv.glm del paquete boot permite ejecutar k-false cross validation. El siguiente ejemplo ejecuta 10 false cross validation. Vimos un ejemplo de 5 diagramalmente. Ahora vamos a ejecutar uno de 10 en un análisis de regresión lineal para evaluar el efecto del quilate de un diamante en el precio de este diamante. Y tenemos un modelo simple, Rice, Carat y la base de datos sin los quilates mayores a 2.5. Ahora, observen, ya la función que estamos utilizando no es LM, es otra función que se llama GLM. ¿Por qué? Porque el paquete boot, cuando ustedes lean la literatura del paquete, va a decir, yo necesito un objeto de familia GLM. Y los GLM también pueden ser utilizados para desarrollar
regresión lineal simple. Así que entonces utilizamos la función que acabamos de decir, CVGLM, el conjunto de datos, el modelo que ya ajusté, que se llama GLM-FIT, y el número de folds, el número de dobleces de esos datos. El mismo ya lo hace. Y te provee entonces algo que se llama la delta dentro de este procedimiento. Y la delta es el MSE y un MSE ajustado. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque si estoy utilizando el paquete boot, pues entonces yo K, the value of K used for the case for cross validation. Y la delta es vector of length 2. Mira exactamente lo que sucedió aquí. Un vector de tamaño 2. Tenemos dos elementos en ese vector. The first component is the raw cross-validation estimate of prediction error, el MCE. The second component is the adjusted cross-validation estimate. The adjustment is designed to compensate for the bias introduced by not using leave one out cross-validation. Así que lo que está diciendo, espérate, tenemos este problema que es un poquito más sesgado. Pues como tenemos este problema, pues entonces estos matemáticos genios dijeron, ok, pues entonces si es un problema matemático, pues vamos a ajustar. Y te proveen el paquete boot este ajuste. Ok, y esto es el MC ajustado por no utilizar leave one out cross validation. Y aquí yo lo hice a mano y dio un poquito diferente, pero bien poquito diferente el MC price y el Indian al cuadrado. Pues este utiliza una fórmula un poquitito diferente. ¿Ok? Este tendrá algún ajuste también. Y ahí ya está. Ahí ya tiene entonces todo este procedimiento que lo entendieron porque lo visualizamos, etcétera, está ejecutado en una sola función. Así que esto nos simplifica. Nos simplifica bastante. Ahora vamos a ver en la misma función el CVGLM, pero decimos, ok, yo lo hice para un solo modelo, GLM Fit, pero llevamos arrastrando 4 modelos diferentes, ¿verdad? Pues entonces lo que hacemos es un for loop. En este caso, el modelo que quiere decir es que en este caso lo que estoy haciendo, este ejemplo, un modelo de quilates en relación a precio, pero en vez de hacerlo, pero voy a hacer un modelo polinomial y yo quiero ver cuál es el mejor polinomio para utilizar, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor modelo de polinomio? Así que como yo quiero probar en este caso el mismo modelo, pero con diferentes polinomios, pues entonces lo pongo en un for loop. ¿Y cuántos polinomios yo voy a evaluar? Pues de 0 a 10. Y le digo GLM fit, GLM price, poly carat y aquí que supone que fuese o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Pues este for loop lo que está haciendo es que va a correr este modelo, va con polinomio 0, lo corre. Luego hace el cross validation 10 veces. Extrae el delta y lo guarda en un objeto que se va a llamar cv.error.10.
Así que me va a guardar, ¿verdad? Comienza la primera iteración. Aquí le pone un 0. Hace el cross validation y lo guarda. Luego pone un 1. Hace el cross validation con ese modelo de polinomio 1 y lo guarda. Luego aquí le pone un 2. Ajusta el modelo con un polinomio 2. Hace el cross validation y guarda el resultado. En base 3, uno cúbico, hace el cúbico, uno cuadrático, uno cúbico. Hace el cross validation y guarda el resultado del cúbico. Hace uno cuártico, así hasta 10. Y miren aquí. Y al fin y al cabo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. Se llama una iteración. Y esa iteración se hace como un for loop, que es esto que están viendo aquí. Y luego lo graficamos y decimos que sin cara solamente versus el polinomio cúbico es, no, perdóname, 0 sería el intercepto solo, creo que el intercepto solo, luego el cuártico, el cúbico, etcétera. Y lo que está diciendo es que el error promediado, porque ya estos son errores promediados, va a disminuir hasta el polinomio 10. Hasta el polinomio 10, exacto. Es 1, no, pues empieza en 1. 1, que es carat. Cuadrático, cúbico, cuártico, hasta 10. ¿Ok? ¿Y qué observan aquí? ¿Qué observan en este resultado de esos resultados de cross validation? Astrid, ¿qué dirías de estos resultados? Pues esta observación es importante porque te voy a mencionar en realmente deberíamos utilizar este modelo. ¿Por qué? Porque entonces ahora entramos en un concepto que lo mencioné someramente ahorita, pero no lo había presentado. No. Parsimoniedad, simplicidad. Este modelo va a ser mucho más difícil de interpretar que este modelo. Y la ganancia de utilizar algo tan complejo es, como tú muy bien mencionaste, es mínima. Tenemos bien poquita ganancia de utilizar de un modelo cuártico, un polinomio cuártico, hasta un polinomio en base 10, que un polinomio cúbico. Cúbico, exacto. Así que como ese rendimiento mejora muy poco, entonces decidimos utilizar el más simple. Porque vamos a tener casi la mejor poder de predicción, pero también vamos a ganar, no el mejor, como tú muy bien dijiste, ese es 10, pero ganamos interpretabilidad por mucho. ¿Ok? Nuevamente, estás en lo correcto, que este es el mejor modelo que predice. No obstante, siempre vamos a buscar un modelo parsimonio, el más simple. Sí, tenemos un modelo que predice mejor que los demás, pero esa reducción en el error es casi imperceptible. Bueno, habría que, ¿verdad? Truncar aquí un poquito a ver cuánta variabilidad, eh, pero no aparenta ser mucha. Pero ganamos interpretabilidad con este modelo. Así que nos quedamos, aunque no es el menor MSE, pero sobrepasa en este caso, nos ayuda a tener un modelo que podamos interpretar porque va a tener menos inflexiones. ¿Ok? Y predecimos casi igual. Ok. Tenemos dos conceptos. Tenemos un concepto, el concepto es que nosotros estamos desarrollando nuestro modelo y queremos evaluar mi modelo, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes. Ahora, el otro concepto es, en el ejemplo que estamos viendo, comparamos modelos con diversos polinomios. ¿Ok? Desde el 1 hasta el 10. Aquí tenemos un ejemplo
de varios polinomios. 4, 2 y logarítmico. ¿Se recuerdan de esto? ¿Verdad? Y el resultado de cada uno de ellos, con datos de entrenamiento y datos de prueba, fue esto. Bueno, vamos a hacer. Fue esto. ¿Se recuerdan? ¿Ok? Aquí tenemos, digamos que esto se puede extender hasta 10. Pero aquí tenemos solamente 4 modelos. En el ejemplo de Case for Cross Validation tenemos 10, pero pudo haber sido 4, nada más. Así que esos polinomios lo que significa, Cintia, es que hicimos 10 modelos diferentes. 10 modelos diferentes. Como estamos viendo aquí, hicimos 10, solamente 4 modelos diferentes. ¿Me sigues, Deika? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Si no hacemos K4 Cross Validation, este MSE tiene un pequeño problema. Y ese problema es que tiene mucha variabilidad. Puede ser que hayamos escogido este, que nos haya dado este o este, pero no vamos a saber. ¿Okay? Así que si solamente hacemos una partición nada más, que tenemos entrenamiento y prueba, nuestro mean square error va a ser alguno de ellos. Y el problema es que puede estar sobre o subestimado. Por lo tanto, como hay un método que se llama Case for Cross Validation que me dice, espérate, pues computacionalmente yo puedo correrlos todos. ¿Ves aquí las inflexiones? Estas inflexiones en este ejemplo son estas inflexiones en nuestro ejemplo. Son diferentes modelos. De hecho, este ejemplo es básicamente lo mismo que yo hice en el ejemplo computacional, lo único que con otros datos. Ve que tenemos modelos 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que este puntito es un modelo, este puntito es otro modelo, este puntito es otro modelo, hasta acá el 10º modelo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre este modelo y estos modelos? O entre cualquiera de ellos. Hay una sola diferencia. Hay algo, un solo elemento que los diferencia entre cada uno de ellos. Que redunda en que ese resultado de cada uno de los modelos diferentes va a ser diferente. Entonces los estoy confundiendo a lo mejor, pero ¿cuál es el elemento? ¿Por qué este da subestimado y esto da, bueno, posiblemente subestimado y este posiblemente sobreestimado? Si dijéramos que este es el promedio, ¿verdad? Que este es la realidad. Sí. Son los mismos modelos. Estás corriendo exactamente el mismo modelo. Mírenlos aquí. Se los voy a enseñar. Estoy corriendo el LM solo, el logarítmico, el logaritmo, los polinomios y el polinomio cuártico. Son exactamente los mismos 4 modelos, pero con diversos datos, con diversas muestras, con muestras diferentes. Y como son muestras diferentes, este resultado me va a dar diferente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ahora, yo digo, ahora los científicos, los matemáticos dijeron, ok, y esto es lo que está sucediendo, como entonces yo puedo tener un promedio de todas las posibilidades, o por lo menos de un número de posibilidades que me permita tener una aproximación real.
Y ese número posible es entre 5 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ellos utilizaron aquí, bueno, no utilizaron K-fold cross validation, hicieron 10 muestras diferentes. Y si esas 10 muestras diferentes para cada uno de los 10 modelos diferentes, entonces tenemos un solo resultado, que es este. Un solo resultado para cada uno de los 10 modelos. Aquí hay 10 modelos diferentes y cada modelo se iteró 10 veces con diversas muestras. Y ese resultado del MCD con cada muestra se promedió. Por lo tanto, aquí hay un promedio de el resultado con 10 muestras. El modelo LM, el sencillo, con 10 muestras. Y aquí es el cuadrático con 10 muestras. El cúbico con 10 muestras. Un polinomio 10 con 10 muestras. Pero se promedió. ¿Ok? Por el proceso de cross validation, que fue el que vimos aquí. ¿Ok? Ese es el resultado de este procedimiento que estudiamos. Y este procedimiento se ve complejo, pero gracias a los programadores, entonces, con una función, puedo ejecutarlo de manera sencilla. ¿Salieron de duda? El modelo se pone más complejo y esta complejidad la evalúas mediante K-fold cross validation. Claro. Para tomar en consideración esta variabilidad del MCE. De acuerdo. Gracias. Gracias a ustedes por preguntar. Hay otro paquete que se llama Caret, que ha sido desarrollado por muchos años. El desarrollador es Max Kahn, no sé cómo se dice, Max Kahn. Y él es el autor de este paquete y es el autor de uno de los libros que está como que tienen como referencia. Ahora, se utiliza mucho en el ambiente de modelaje, pero se ha sobrepasado. Se ha sobrepasado, disculpen, por algo que se llama Tidy Models, que es una nueva estructura, ¿ok? Como que se me olvida poner el expert check. Es una nueva estructura para realizar modelaje estadístico en R. Pero para que sepan que está R, está Boot, está Caret. Y hoy en día en R hay este grupo de personas que están desarrollando lo que se conoce como el Tidyverse. Y dentro del Tidyverse está el Tidy Models, que es una nueva estructura para realizar modelaje estadístico en R. Eso es si le interesa mucho o si piensan adentrarse en R. Porque si piensan utilizar Python o Julia u otro, pues entonces no vale la pena. Pero tiene muchas ventajas ese concepto y yo estoy seguro que se va a traducir a otros lenguajes, pues está muy interesante. También si tienen datos grandes, como algunos de ustedes estaban mencionando, que tiene muchos datos y no les corre la computadora, pueden entonces utilizar Spark, Apache Spark a través de R. Y Apache Spark, además de poder, está diseñado para ser eficientes en bases de datos grandes para hacer análisis estadísticos con conjunto de datos grandes. Tiene muchos de estos procedimientos de modelaje. Aquí, si ven aquí en Connection, en RStudio, ven que tiene un conector hacia Spark. Y eso es
Esto te conecta a Apache Spark. Hace un tiempo lo empecé a utilizar, pero no, no sé mucho de Apache Spark. Lo que sí que sé es una tecnología súper espectacular. De hecho, los desarrolladores o los que se inventaron Apache Spark eran eran unos profesores de la Universidad de Berkeley en California. Y ellos desarrollaron este concepto de eficiencia manejando bases de datos grandes, lo desarrollaron open source, abierto, ¿verdad? De código abierto. Y ellos fueron a muchas instituciones, a bancos, a diversas instituciones, decir, mira, este es nuevo sistema que hemos desarrollado para que los utilicen. Y estas instituciones dijeron, no, nos tienes que cobrar por ellos. Y ellos desarrollaron una compañía, hoy en día es de las compañías más reconocidas y que ha escalado mucho en relación a utilización de bases de datos eficientes. La compañía se llama, wow, se me fue el nombre, yo la menciono mucho, se me fue el nombre de momento, si me acuerdo les dejo saber, pero es bien interesante la historia de ellos. Y la compañía hoy es grandísima hoy en día. Vamos a terminar entonces perdón, con variant trade-off a ver si esto se sale de aquí, de case for cross validation. Case for cross validation proporciona estimaciones más precisas de la tasa de error de validación que el E1 out cross validation. Mientras más observaciones en un conjunto de datos de entrenamiento, menos sesgados serán los modelos, ¿verdad? Porque esos datos de entrenamiento y esas particiones van a tener más datos. Y si tienen más datos, tienen mucho más representación del mundo real. Case es 5 o 10 folds, dobleces o particiones, tiene menos sesgos que el procedimiento de validación a 2 pliegues y un poco más de sesgo que el E1 out cross validation, pero como vieron, el paquete Boots ajusta por ese sesgo. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Un valor añadido de utilizar K-Force Cross Validation, porque entonces las limitaciones de las otras prácticamente se eliminan por el procedimiento más un ajuste matemático. Respecto a la varianza, Leave One Out Cross Validation tiene mayor varianza que K4 Cross Validation cuando K es menor que N. K creo que el número de particiones. Los MS en el Leave One Out Cross Validation es el resultado de modelos con datos bien similares, introduciendo correlación entre los modelos. Por ende, tiende a ser modelos similares. Ok, sí. Lo que significa es que en Leave One Out Cross Validation ejecuta muchos y muchos modelos, pues está utilizando todos los datos, un solo observación lo utiliza como un evento de validación. Por lo tanto, está haciendo muchísimos modelos. Y es redundante, la mayoría o muchos de esos modelos va a ser bien similares, ¿verdad? Y eso es otra razón de decir, mira, este procedimiento de cómputo es demasiado costoso, demasiado intenso, tenemos una mejor opción. Las medidas de muchas cantidades altamente correlacionadas tienen una varianza más alta que la medida de muchas cantidades que no están altamente correlacionadas. En fin, lo más importante es que tenemos K4 Cross Validation, que es el state of the art, ¿verdad? Lo que se recomienda que se utilice para la evaluación de diversos modelos. Y aquí vimos polinomios, por ahí pueden ser diversos tipos de modelos que tengan una variable, 2 variables, 3 variables o una combinación de variables. Me habían preguntado al principio y lo vamos a ver, ¿verdad? AIC, BIC, MALOCP, ¿verdad? También se utiliza, esos modelos se llaman evaluación de modelos por medio de estimaciones,
Y esto es evaluación de modelos de manera empírica. Y si van en la literatura de Machine Learning, Artificial Intelligence, este es el proceso que se recomienda más utilizado. A pesar que vamos a ver un poquito de la Kaki Information Criteria, del Bayesian Information Criteria o BIC la semana que viene. ¿Alguna pregunta adicional? No. Ok, mañana. Miren lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer algo bien divertido. Y es algo bien divertido es que en vez de yo estar hablando y hablando y hablando y hablando, vamos a hacer una competencia entre ustedes. Y vamos a utilizar los datos de diamantes y vamos a tomar las primeras 45 minutos y ustedes van a modelar los datos de diamante. Y ustedes van a poner en el chat el MSE. A ver quién obtiene un MSE más bajitos en los datos de prueba, de validación, ¿verdad? Y entonces ustedes van a exponer cómo obtuvieron su MSE. ¿Les parece divertido?